Estaba postrada con una fiebre tan alta que no podía ni moverme. Le pedí a mi hijo mayor que me trajera un vaso de agua. Pensé que al menos haría eso por mí. Pero en su lugar, regresó con un vaso de cerveza y, para mi sorpresa, me tiró la cerveza encima mientras yo yacía indefensa en la cama, ardiendo de fiebre. Desde la puerta, escuché una carcajada, y allí estaba ella, mi nuera, aplaudiendo y riendo junto con él. Mi hijo se quedó allí, también riéndose, todavía con el vaso vacío en la mano. Apenas podía creer lo que estaba pasando, a pesar de la fiebre y la confusión, esa escena quedó grabada claramente en mi memoria. Limpia la casa antes de que regresemos, ¿ok?, dijeron antes de irse. Hasta ese momento, había soportado todo el egoísmo de mi hijo Raiker y su esposa. Pero este fue mi límite. No podía soportarlo más. Sí, la limpiaré, respondí, obligándome a pronunciar las palabras con el dolor en mi garganta lo suficientemente fuerte para que las escucharan al salir de la casa. Me llamo Sloan y soy una mujer de 71 años. He sido ama de casa la mayor parte de mi vida. Mi esposo Holden tiene 73 años. Desde que se jubiló, ha estado enseñando caligrafía a niños en un centro comunitario local. Holden practicó caligrafía desde joven, y siempre fue su sueño enseñarla cuando se retirara. Verlo tan feliz, sonriendo mientras va al centro todos los días, me llena de alegría. Tenemos 2 hijos. Nuestro hijo menor está casado y tiene 2 niños en la escuela primaria. Pero nuestro hijo mayor, que tiene 42 años, aún vive en casa con nosotros, soltero, al menos hasta hace poco. Trabaja medio tiempo en una tienda de conveniencia por las noches, pero solo unas 4 veces a la semana. No contribuye económicamente ni ayuda en la casa en absoluto. Ha llevado una vida de holgazanería. Holden y yo hemos hablado con él innumerables veces, con la esperanza de que cambiara, pero nada ha funcionado. Al menos no apuesta ni se endeuda. Con el tiempo, Holden y yo simplemente dejamos de insistirle. De la nada, un día, nuestro hijo mayor anunció que se había casado. Trajo a su esposa a casa sin previo aviso. Ella entró a nuestro hogar como si fuera lo más natural del mundo. Desde ese momento, tuve que cocinar y limpiar también para ella. Al principio, no me importaba prepararle comidas, pero rápidamente quedó claro que no tenía intención de mover un dedo para ayudar en la casa. Ni siquiera recogía después de comer y nunca daba las gracias. Peor aún, pedía cosas como café después de la cena, tratándome más como una sirvienta que como su suegra. Holden no pudo soportarlo más. Alzó la voz y reprendió a nuestro hijo y a su esposa por su comportamiento grosero. Después de eso, dejaron de pedir cosas absurdas, al menos mientras Holden estaba cerca. Pero tan pronto como él salía de su vista, mi nuera volvía a hacer sus exigencias. Suegra, por favor, lleva este vestido a la tintorería por mí, decía. Pensaba que sus peticiones eran excesivas. Y cuando finalmente le dije algo al respecto, mi hijo tomó su lado. Es solo un recado pequeño que puedes hacer mientras haces las compras. ¿Por qué te pones tan tacaña?, dijo, defendiéndola. Me dolió escucharlo hablarme así, especialmente cuando ninguno de los dos contribuía en nada al hogar. Les dábamos comida y alojamiento gratis, y aún así tenían el descaro de pedir más. Pensé en contárselo a Holden, pero no quería causar una gran discusión entre él y nuestro hijo. Así que, una vez más, me mordí la lengua y llevé su ropa a la tintorería como me pidió. Normalmente, Holden y yo visitamos a la familia de nuestro hijo menor en Canadá 2 veces al año. Nos estábamos preparando para otro viaje pronto, ya que se acercaban unas vacaciones de una semana. Siempre esperábamos con ansias estos viajes. Nuestros nietos se habían encariñado mucho con nosotros y nos encantaba pasar tiempo con ellos. Ya habíamos comprado juguetes como regalos para ellos, y estaba planeando comprar un pastel especial en el camino. Cuando viajamos, solemos tomar el tren nocturno en lugar de volar. El viaje en tren nos da la oportunidad de relajarnos y disfrutar del paisaje, algo que no se puede hacer desde un avión.
Ahora que ambos estamos jubilados, tenemos el tiempo para saborear el trayecto. El día antes de nuestro viaje, estaba inusualmente emocionada. Después de despedir a Holden para su clase de caligrafía, fui de compras para recoger algunas cosas de último momento. Incluso pasé por una pastelería para comprar galletas artesanales para los nietos, pensando que durarían más que el pastel. Mientras volvía a casa, pensando en las sonrisas de mis nietos, empezó a llover. Al principio solo era una llovizna, pero pronto la lluvia se intensificó. Me apresuré para llegar a casa, pero terminé deteniéndome en una tienda de conveniencia para comprar un paraguas. Sin embargo, para cuando lo compré, ya estaba empapada de pies a cabeza. Pensé en esperar a que dejara de llover en la tienda, pero como no sabía cuánto tiempo tomaría y quería calentarme en un baño caliente, compré el paraguas y me apresuré a casa. Apenas crucé la puerta y estaba a punto de llenar la bañera, apareció mi nuera y dijo, «Sloan, ¿vas a tomar un baño? Necesito salir, así que déjame usar la bañera primero». «Ah, ¿y puedes adelantar la cena?». Sin esperar mi respuesta, cerró la puerta del baño detrás de ella. Ni siquiera era su casa, pero actuaba como si lo fuera. Me cambié de ropa y empecé a preparar la cena, intentando ignorarla. Mientras cocinaba, comencé a estornudar. Sabía que sería terrible resfriarme justo antes del viaje, pero no pude evitarlo. Mientras tanto, mi nuera pasó más de una hora en el baño, relajándose en la bañera, mientras yo sentía que mi cuerpo se enfriaba más y más. A la mañana siguiente, el día que se suponía que visitaríamos a nuestro hijo menor y su familia, me desperté sintiéndome fatal. Me dolía la garganta y me goteaba la nariz. Cuando me tomé la temperatura, tenía 100 grados Fahrenheit. Sin duda, me había resfriado por la lluvia del día anterior. Le dije a Holden que debía ir a Canadá sin mí porque no quería correr el riesgo de contagiarles el resfriado a nuestros nietos. Holden sugirió que canceláramos el viaje, pero como ya habíamos comprado los boletos para el tren nocturno y teníamos regalos listos para los niños, insistí en que se fuera solo. Le entregué las galletas que había comprado el día anterior y lo tranquilicé, diciéndole que solo era un resfriado leve y que estaría bien después de descansar y tomar medicina. Antes de irse, Holden habló con nuestro hijo mayor y su esposa. Les dijo que no me sentía bien y les hizo prometer que ayudarían con las tareas de la casa mientras él estuviera fuera. Después de despedirme de Holden, estaba a punto de volver a la cama cuando escuché a mi hijo y su esposa hablando. «Ay, qué fastidio. Es solo un resfriado, ¿no? Pero al menos ahora que papá se fue, podemos relajarnos», les oí decir. Me quedé atónita. ¿Cómo podían ser tan ingratos cuando vivían en nuestra casa sin pagar ni una sola cuenta? Sin embargo, esa era una actitud típica de ellos. ¿Saben? La única razón por la que pueden vivir así es gracias a su padre, finalmente los enfrenté. Incapaz de quedarme callada por más tiempo, Raiker y su esposa no tomaron bien mis palabras. Mi hijo me respondió de mala gana, «Te estamos haciendo un favor quedándonos contigo en tu vejez». «Sí, la mayoría de la gente no quiere vivir con sus suegros», añadió su esposa, como si hubiera olvidado que ellos fueron los que se mudaron con nosotros sin ser invitados. Era irónico que actuaran como si nos hicieran un gran favor, cuando claramente era todo lo contrario. Sintiéndome miserable y demasiado cansada para discutir, me arrastré de vuelta a la cama, esperando poder descansar. Sin embargo, esa misma noche, mi nuera irrumpió en mi cuarto y me despertó. «Suegra, no pensarás saltarte la cena solo porque estás un poco enferma, ¿verdad? Sabes que no sé cocinar». No podía creer lo que estaba escuchando. Una mujer adulta de 33 años diciéndole a su suegra enferma que cocinara solo porque ella no sabía hacerlo. Estaba demasiado débil para discutir y solo quería descansar. Ojalá Holden los hubiera advertido con más firmeza antes de irse esa mañana. Aún así, me obligué a ignorarla y traté de volver a dormir. Pero mi nuera no se fue hasta que me arrastré fuera de la cama para prepararles algo de comer. En la cocina, comencé a preparar una comida sencilla.
Mientras trabajaba, Riker llegó a casa, apenas reconociendo mi presencia, a pesar de que era evidente que estaba enferma y llevaba una mascarilla. Actuó como si todo fuera perfectamente normal y, sin pensarlo dos veces, exigió: «Oye, ¿el baño todavía no está listo?». No les importaba si estaba enferma o no. Sabía que no tenía sentido discutir con ellos. Así que terminé de preparar la cena lo más rápido posible y luego preparé el baño. Cuando regresé a la sala, Riker y su esposa charlaban alegremente mientras comían la comida que acababa de cocinar. Entre bocados, mi nuera mencionó casualmente: «Nos vamos de viaje al extranjero pasado mañana, así que no nos contagies con tu resfriado». Me sorprendió que no hubieran dicho ni una palabra sobre sus planes, y mucho menos sobre un viaje al extranjero. Aparentemente, iban a tomarse 3 semanas para viajar por Europa, y Riker había pedido tiempo libre de su trabajo de medio tiempo para hacerlo. Aunque me sorprendió, también sentí alivio. Al menos no estarían en casa durante las próximas 3 semanas. La mañana de su partida, mi condición había empeorado. Mi fiebre había subido a casi 39.5 grados Celsius, y me sentía tan débil que no podía levantarme de la cama. Me dolía la cabeza y tenía una sed desesperante, pero no podía ni levantarme para beber algo. Justo en ese momento, Riker entró en mi habitación sin mostrar la más mínima preocupación. «Oye, prepáranos algo de comer», dijo. «Aún puedes cocinar aunque tengas un resfriado». No pude contener las lágrimas mientras yacía allí, escuchando cómo mi propio hijo me exigía cocinarle cuando ni siquiera podía moverme. «Coman fuera», susurré entre lágrimas, finalmente demasiado exhausta para preocuparme. Estaba acostada en la cama, sintiéndome débil y ardiendo de fiebre. Apenas podía moverme. Le pedí a mi hijo mayor que me trajera un vaso de agua, con la esperanza de que me ayudara en mi momento de necesidad. Pero en lugar de agua, regresó con un vaso de cerveza. Para mi sorpresa, no me lo entregó. Me arrojó la cerveza encima mientras yacía allí indefensa. Estaba empapada y atónita. Desde la puerta, escuché risas, y cuando miré, mi nuera estaba allí, aplaudiendo y riendo junto con él. Mi hijo, aún con el vaso vacío en la mano, también se reía. Estaba febril y confundida, pero ese momento quedó grabado en mi mente como si hubiera sucedido en plena claridad. Antes de irse, dijeron casualmente: «Asegúrate de limpiar la casa antes de que volvamos, ¿ok?». Esa fue la gota que colmó el vaso. Ya había soportado suficiente del comportamiento egoísta de Riker y su esposa, pero esto era demasiado. Obligándome a hablar a través del dolor en mi garganta, dije: «Sí, la limpiaré», lo suficientemente fuerte para que me escucharan mientras salían. Me llamo Sloan y soy ama de casa de 71 años. Mi esposo Holden tiene 73 y está jubilado. Desde que dejó de trabajar, ha estado enseñando caligrafía a niños en el centro comunitario local. Ha sido un apasionado de la caligrafía desde joven, y siempre fue su sueño enseñarla una vez que se retirara. Verlo tan feliz, yendo al centro comunitario cada día con una sonrisa, también me hace feliz a mí. Tenemos 2 hijos. Nuestro hijo menor está casado y tiene 2 maravillosos hijos que todavía están en la escuela primaria. Pero nuestro hijo mayor, Riker, que ahora tiene 42 años, sigue viviendo con nosotros. Hasta hace poco, no estaba casado. Y aunque trabaja a medio tiempo en una tienda de conveniencia, solo lo hace alrededor de 4 días a la semana. No contribuye económicamente ni de ninguna otra manera al hogar y pasa la mayor parte del tiempo sin hacer nada. Holden y yo hemos tenido innumerables conversaciones con él sobre su falta de responsabilidad, pero nada cambió. Al menos no estaba apostando ni endeudado. Así que, con el tiempo, dejamos de insistirle. De repente, un día, Riker anunció que se había casado. Trajo a su esposa a casa sin previo aviso, y ella se mudó como si fuera lo más natural del mundo. Desde ese día, tuve otra persona de la que ocuparme. Al principio, no me importaba cocinar para mi nueva nuera, pero pronto me di cuenta de que no tenía intención de ayudar en la casa.
Ni siquiera recogía lo que ensuciaba. Y nunca me agradecía las comidas que le preparaba. En su lugar, comenzó a hacer exigencias, como pedirme que le sirviera café después de la cena, como si fuera su sirvienta. Holden no pudo soportarlo más y enfrentó a Riker y a su esposa, regañándolos por su rudeza. Después de eso, dejaron de hacer demandas irracionales, al menos mientras Holden estaba presente. Pero en cuanto él no estaba, mi nuera volvía a su comportamiento habitual. «Suegra, ¿puedes llevar este vestido a la tintorería por mí?», me pedía cada vez, como si fuera un favor que yo debería estar feliz de hacer. Finalmente, me harté y le dije que estaba siendo muy egoísta. Pero cuando lo hice, Riker se puso de su lado. «¿Por qué eres tan tacaña, mamá? Es algo que podrías hacer mientras vas de compras», me dijo defendiéndola. Me dolió escuchar eso, especialmente porque ninguno de los dos contribuía en nada al hogar, pero estaban viviendo de nosotros sin pagar nada. Pensé en contarle a Holden, pero no quería causar problemas entre él y Riker. Así que, una vez más, me mordí la lengua y llevé su ropa a la tintorería. Holden y yo solemos visitar a la familia de nuestro hijo menor en Canadá 2 veces al año, y estábamos planeando otro viaje pronto porque se acercaba un feriado de una semana. Nos encantan estos viajes, y nuestros nietos se han encariñado mucho con nosotros. Ya habíamos comprado algunos juguetes como regalos para ellos y estaba pensando en comprar un pastel enrollado especial para la familia de camino. Generalmente tomamos el tren nocturno cuando los visitamos en lugar de volar, porque el viaje en tren es relajante y disfrutamos de los paisajes. Ahora que ambos estamos jubilados, tenemos tiempo para apreciar estos pequeños momentos. El día antes del viaje, me sentía inusualmente emocionada. Después de que Holden se fue a su clase de caligrafía, salí a hacer algunas compras de último momento. Mientras estaba fuera, pasé por una pastelería y compré galletas artesanales para nuestros nietos, pensando que durarían más que el pastel enrollado que había planeado comprar. De camino a casa, no podía dejar de pensar en lo emocionados que estarían nuestros nietos al vernos. Sin embargo, mientras caminaba de regreso, el clima cambió y comenzó a lloviznar. La llovizna pronto se convirtió en una lluvia más intensa, y me apresuré para llegar a casa. Decidí detenerme en una tienda de conveniencia cercana para comprar un paraguas. Pero para cuando llegué, ya estaba empapada, con la ropa pegada a la piel. Estaba fría y cansada cuando finalmente llegué a casa, esperando calentarme con un buen baño. Justo cuando estaba a punto de darme un baño, mi nuera apareció de la nada. «Sloan, ¿vas a tomar un baño? Necesito salir ahora, así que déjame usarlo primero», dijo, sin esperar mi respuesta antes de cerrar la puerta del baño. Luego añadió, ¿y puedes adelantar la cena? Esta era mi vida ahora, y lo único que podía hacer era cambiarme de ropa seca y empezar a preparar la cena. El teléfono sonó, era el carpintero, un buen amigo de Holden. Tiene unos 58 años y es el supervisor de obra de nuestra nueva casa. Nos apresuramos a ir a verlo. Nos dio un recorrido por la casa, explicándonos cada detalle del diseño. Habíamos planeado la casa para que fuera de una sola planta y totalmente accesible, pensando en el futuro mientras envejecíamos. Mientras recorríamos la casa, me sorprendió lo hermosa que había quedado, incluso mejor de lo que imaginaba. Ya podía verme viviendo allí, disfrutando de nuestra jubilación. Algunos muebles que habían quedado en la sala fueron movidos por los carpinteros. Cuando les agradecí, simplemente sonrieron y dijeron, «No es nada». Holden nos ayudó mucho en su momento. Esto es lo mínimo que podíamos hacer. Y así, Holden y yo nos mudamos a nuestro nuevo hogar. Era más cómodo de lo que habíamos soñado. Por primera vez en mucho tiempo, nuestras vidas eran pacíficas. Sin Riker ni su esposa, finalmente podíamos relajarnos. Sin embargo, aproximadamente un mes después de habernos instalado, esa paz se rompió. Un día, sin previo aviso, nuestro hijo y su esposa aparecieron en nuestra nueva casa. No les habíamos dicho dónde nos habíamos mudado, y estábamos seguros de que nuestro hijo menor, Grady,
tampoco lo había hecho. Parecía que habían contratado a un investigador privado para encontrarnos. Oigan, no es justo que hayan vendido la casa vieja por medio de Werstaff y se hayan mudado a este lugar tan bonito sin nosotros. Soy su hijo mayor, así que tengo derecho a vivir aquí también, ¿no? Riker exigió, mirándonos con el ceño fruncido mientras sostenía grandes bolsas, claramente con la intención de mudarse. Nos quedamos atónitos. Habíamos esperado cortar lazos con ellos, pero ahí estaban, en nuestra puerta, decididos a invadir nuestras vidas una vez más. En ese momento, Grady apareció desde la parte trasera de la casa. ¿Qué hacen ustedes dos aquí? ¿Vinieron a causar más problemas?, preguntó, con incredulidad escrita en su rostro. Su esposa y sus dos hijos, Delaney y Beston, estaban con él. Habían venido a visitarnos por una semana para ver la nueva casa y pasar tiempo juntos. Acababan de regresar de una visita rápida a la tienda de conveniencia cercana. ¿Son malas personas?, preguntó Delaney, nuestra dulce niña de 5º grado, con su voz inocente atravesando la tensión del momento. Holden, quien estaba a punto de cerrar la puerta en la cara de Riker y su esposa, de repente tuvo una idea. Mientras la familia de Grady esté con nosotros esta semana, ustedes también pueden quedarse aquí. Pero déjenme ser claro, esto es temporal. No permitiré que se queden aquí indefinidamente, dijo firmemente. De mala gana, dejamos que todos entraran a la casa, pero casi de inmediato, Riker y su esposa se dejaron caer en el sofá de la sala de estar, comportándose como si ese fuera su lugar. Suegra, ¿puedo tomar un café? El mío lo quiero negro, dijo la esposa de Riker con toda naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. La esposa de Grady estaba impactada por la audacia del pedido. Antes de que pudiera reaccionar, los nietos intervinieron. ¿Por qué no te lo haces tú misma? Si ya eres adulta. Incluso yo puedo servirme mi propio jugo, dijo Delaney, con sus grandes ojos mirando de Riker a su esposa. Los comentarios inocentes hicieron que la esposa de Riker se sintiera visiblemente incómoda y finalmente se levantó para prepararse su propio café. Pero los niños no habían terminado. ¿Por qué no cocinas? Mi mamá cocina todo el tiempo, agregó Beston. ¿Por qué no limpias lo que ensucias? Papá y yo siempre limpiamos nuestros platos cuando terminamos de comer, añadió Delaney. Los hijos de Grady eran bien educados y responsables, gracias a la buena crianza que habían recibido de sus padres. Para ellos debía ser desconcertante ver a dos adultos que ni siquiera podían realizar tareas simples como preparar café o limpiar después de ellos mismos. Al principio, Riker y su esposa intentaron defenderse, pero las preguntas de los niños no cesaban. Al final de la semana, estaban completamente agotados por la constante lluvia de preguntas. La esposa de Riker, en particular, parecía molesta porque los niños la llamaban tía. No me llamen tía, dijo claramente irritada. ¿Pero por qué no? Tú eres nuestra tía, ¿no? Eres demasiado mayor para que te digamos hermana, respondió Delaney con inocencia. El comentario de Delaney fue un golpe duro para la esposa de Riker. Incluso Grady y yo, al escuchar la conversación, no pudimos evitar soltar una risita. Después de que Grady y su familia se fueron, finalmente logramos echar a Riker y su esposa también. Estaban tan agotados por las interminables preguntas de los niños que no opusieron mucha resistencia. Fue un alivio sacarlos de nuestra casa. Unos meses después, recibimos un mensaje de Riker que decía, ¿nos pueden prestar dinero? No lo podíamos creer. Habían vivido de nosotros durante años, alojándose en nuestra casa y comiendo nuestra comida sin aportar ni un centavo. El trabajo a medio tiempo de Riker en la tienda de conveniencia había sido suficiente para cubrir sus gastos básicos. Pero ahora que estaban solos, claramente estaban luchando para llegar a fin de mes. Su esposa seguía sin intención de trabajar, y gastaban dinero como si lo tuvieran de sobra, lo cual no era el caso. Rechazamos su solicitud, diciéndoles, no les prestaremos dinero ahora ni en el futuro. Después de eso, bloqueamos el número de Riker.
Unos días después, mientras Holden y yo estábamos fuera, recibimos una llamada de nuestra compañía de seguridad. Había habido un intruso en nuestra casa. Cuando nos enviaron las imágenes de las cámaras, nos quedamos atónitos al ver que eran Riker y su esposa intentando entrar a nuestra casa por una ventana. Era lamentable. Habían recurrido a intentar robarnos porque estaban en bancarrota. Al menos no habían hecho daño a nadie más, pero eso no hacía la situación menos desgarradora. La seguridad los atrapó en el acto y fueron entregados a la policía. Aunque los liberaron por ser familiares, recibieron una advertencia severa. Desde entonces, no hemos sabido de ellos. Dejaron de intentar forzar su entrada a nuestra casa y bloqueamos todas sus llamadas. Grady también recibió una solicitud de dinero de parte de Riker, pero al igual que nosotros, se negó. Al parecer, Riker había pedido dinero prestado a prestamistas ilegales y ahora estaba huyendo porque no podía pagarlo. Tú tomaste tus decisiones. Paga el dinero tú mismo, le dijo Grady antes de bloquear su número. No sabemos qué fue de Riker y su esposa después de eso. Elegimos seguir adelante, cortando lazos con las personas que una vez me arrojaron cerveza mientras estaba enferma en la cama. Sin ellos en nuestras vidas, Holden y yo estamos disfrutando de la paz que tanto tiempo habíamos merecido. Ahora Holden enseña caligrafía en casa, en una habitación especial que diseñamos solo para él. Cuando la familia de Grady nos visita, los nietos se unen a otros niños en las clases de caligrafía, haciendo nuevos amigos y pasándola de maravilla. Estoy tan agradecida por estos días tranquilos, y me aseguro de disfrutar cada momento al máximo.